Amados hermanos, Dios les bendiga. Los saludamos con mucho gusto a través de este medio. Sus hermanos en Cristo, Fernando Munguía y mi esposa María Arlene. Dios les bendice, hermanos. Es un gusto para nosotros poder compartir esta tarde-noche la segunda entrega del discipulado. Si somos infieles, Dios permanece fiel. Y antes de comenzar, quisiera agradecer primeramente a Dios la responsabilidad que pone en nosotros. Lo haremos con diligencia y con temor de Dios. También agradecer a nuestros pastores la confianza que nos brindan al encomendarnos esta tarea. Permítanme orar y poner lo que vamos a hablar en manos del Espíritu Santo. Oremos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias delante de tu presencia. Vamos a impartir tu palabra, Señor. Vamos a ministrar tu palabra en este discipulado. Por favor, te pedimos, Espíritu Santo, tu valiosa intervención en todo. Toma tú el control. Solamente somos siervos delante de tu presencia. Guíanos juntamente con mis hermanos a entender, Señor, a comprender, a recibir lo que tú tienes para nosotros. Y permítenos un corazón que obedezca y que siempre, Señor, esté dispuesto a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por la fe en Cristo creo y declaro que toda trampa, oposición y engaño del enemigo queda excluido en el nombre poderoso de Jesús. Y tú, Señor, y solo tú, seas glorificado, Padre. En tu nombre, Jesucristo. Amén. Amén. Amados hermanos, vamos a comenzar. Si somos infieles, Dios permanece fiel. Y quiero comentarte, para exponer esta segunda entrega del discipulado, hemos tomado un subtema, el cual titulamos Permanecer en la fe es fidelidad. Lo voy a repetir: permanecer en la fe es fidelidad. Y antes de que esta hermosa chica nos explique las bases para este tema, quisiera entrar un poco en concepto. Cuando escuchamos normalmente la palabra infiel, de inmediato nuestra mente carnal, nuestra mente natural lo canaliza a un engaño marital, un engaño en el noviazgo. Cuando el esposo o la esposa engaña a su cónyuge, hay una infidelidad, ciertamente. Pero en esta ocasión, para efectos del discipulado, para efectos particularmente de lo que vamos a explicar en esta tarde-noche, quisiera pedirte que hagamos un lado ese concepto y nos enfoquemos en lo que vamos a aprender juntamente para entender este tema. Y ahora sí, permítame que mi esposa nos exponga las bases para este tema. Adelante. Vamos a ver primeramente el significado de la palabra infiel. Según el diccionario Larousse, es aquella persona que es inestable y poco constante en sus afectos, ideas y obligaciones hacia alguien o hacia algo. Tomando en cuenta esta definición, podemos entender que somos infieles a Dios cuando somos intermitentes, a veces sí, a veces no, con respecto a asistir a la congregación, al servicio, en la oración, en el ayuno, en la lectura, al evangelizar, al diezmar y al ofrendar, entre muchos otros. Ahí estamos mostrando infidelidad. Ahora veamos lo que es el significado de la palabra fiel con respecto a nuestro Dios. Según el diccionario bíblico Strong, la palabra es pistos, que significa digno de confianza, totalmente confiable, digno y verdadero.
podemos decir que es aquel que muestra firmeza y constancia en el cumplimiento de sus promesas. ¿Y quién más que nuestro Dios, verdad? Bueno, pues según la segunda carta a Tesalónica, capítulo 3, versículo 3, dice lo siguiente: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Amén. Amén. Y es que en su palabra es donde podemos ver la gran fidelidad de Dios. Por mencionar algunas promesas, les voy a decir que Dios nos dice en Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. En Isaías 43:2 nos dice así el Señor: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Y en Juan 16:33 vemos lo siguiente que dice: en el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Qué hermosas promesas, ¿verdad, hermanos? Y si algunas promesas aún no se han cumplido en tu vida, no te impacientes, porque todas las promesas en Dios son en el sí y en el Amén. amén. Él es fiel a su palabra. Él nos dijo, Dios le hizo a Abraham una promesa, al padre de la fe, y se comprometió consigo mismo para cumplir esa promesa. Le dijo: verdaderamente te bendeciré y te daré mucha descendencia. Abraham esperó con paciencia hasta ver cumplidas esas promesas. Wow, así es, amén. La paciencia, así como la de Abraham, juntamente con la constancia y la perseverancia, juegan un papel trascendental en la fidelidad a Dios. Esto es importante, lo voy a repetir. La paciencia, constancia y perseverancia juegan un papel trascendental en la fidelidad a Dios. Esto hay que anotarlo. Y ¿sabes qué, amor? Ahorita que expusiste los conceptos, los significados, cuando estábamos preparando el tema, cuando estábamos estudiando, yo encontré otro significado de infidelidad respecto a nosotros para con Dios. Según el Strong, infiel es aquel que no tiene fe, o bien aquel que presenta incredulidad en la revelación de Dios. O sea que si dudamos de la palabra de Dios, ¿estamos siendo infieles? De alguna manera, sí. Te explico. En términos actuales, cada vez que no le creemos a Dios, cada vez que nos falta fe, cada vez que no confiamos en Él, cada vez que le creemos más al médico, a las redes sociales, a los noticieros, al vecino, estamos siendo infieles a Dios. Así de simple. Para este discipulado estamos tomando como base donde el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 13: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Luego entonces, el apóstol Pablo sabe que somos susceptibles a ser infieles a Dios. Pero aquí la buena noticia: Él permanece fiel, pues no puede negar su naturaleza como Dios totalmente confiable, que es lo que acabas tú de explicar en los significados. Él no puede negar su naturaleza como Dios totalmente confiable. Ahora, ser susceptible a fallar no quiere decir que tengamos rienda suelta a la infidelidad, pues el apóstol dice: si fuéramos infieles, por si acaso, es decir, si llegáramos a fallar, Él permanece fiel. Así que, amados, hagamos lo posible y aún lo imposible por no fallarle a Dios. Dicho de otra forma, hagamos todo por ser fieles a Dios, por creerle, por confiar y por tener fe. Pues recuerda que sin fe, ¿qué dice la Escritura? Es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. No dudes de la palabra de Dios, amado. Pues recuerda que el que duda dice la Escritura que es como la ola del mar. Como la ola del mar, que el viento la lleva a un lugar y el viento la mueve a otro lado. Es inestable, como dijo mi esposa, es intermitente. Y ser intermitente en todos los aspectos que acaba de mencionar es infidelidad a Dios. Esto hay que grabarlo. Ser intermitente en las cosas del Señor es infidelidad a Dios.
Pero tú y yo esta noche, yo sé que tú y yo esta noche vamos a hacer el compromiso de estar firmes en la fe. Pues de acuerdo con lo que acabamos de aprender, lo que nos explicaba mi esposa y lo que acabamos de leer en la escritura, permanecer en la fe es fidelidad a Dios. Permanecer en la fe es fidelidad a Dios, aún por encima de lo que esté sucediendo. Debemos permanecer en la fe, aún por encima de COVID, por encima del colapso financiero a nivel mundial, por encima de la escasez, por encima de la enfermedad, por encima de las pruebas y desiertos. Debemos permanecer en la fe. Y ojo aquí, permanecer en la fe aún por encima de la abundancia y prosperidad. Te lo dejo para que lo reflexiones. Permanecer en la fe aún por encima de la abundancia y la prosperidad. Y es que para muchos el éxito en determinadas áreas de su vida ha sido motivo de infidelidad a Dios. Sí, el éxito, ya sea en el trabajo, en la familia, en el matrimonio, en cualquier área que muchas personas han tenido éxito, ha sido motivo para la infidelidad a Dios. Abandonan la vida en Cristo. Y es que el proverbista lo escribió sabiamente: si me sobra, podría renegar de ti, y si me falta, podría ofender tu santo nombre. Y es lo que ha sucedido con muchos. Permanecer en la fe en cualquier tiempo, en cualquier circunstancia. Quiero pedirle a mi esposa que nos hable acerca de la fidelidad de Dios ante la infidelidad del hombre a través de los tiempos. Repito, la fidelidad de Dios ante la infidelidad del hombre a través de los tiempos. Por favor, ¿nos ayudas, amor? Claro que sí. Bueno, pues en tiempos antiguos el pueblo de Dios se quejaba, adoraba a dioses falsos, era rebelde, hacía lo malo ante los ojos de Dios. Y en contraste, Dios los alimentaba diariamente, los sustentaba con calzado y con vestido, y nunca se apartó de ellos, de día con una nube y de noche con una columna de fuego. Así es. En los tiempos de Jesús, Pedro le negó 3 veces, todos conocemos la historia. Los soldados lo golpeaban, lo humillaban. Saulo de Tarso, perseguía a los cristianos. Y en contraste, ¿qué tenemos? Pues que Jesús le prometió a Pedro las llaves del reino. Al soldado le sanó de la herida que le habían hecho con la espada, y a Pablo lo hizo predicador de los gentiles. Wow. En los tiempos en que mi esposo y yo no conocíamos del Señor, de Cristo, aún siendo pecadores, la fidelidad de Dios los salvó de un accidente de auto tremendo, terrible, no sé si lo recuerdas. Tremendo, sí. También, pues el Señor en su infinita fidelidad a nosotros nos rescató de la idolatría, restauró nuestro matrimonio, y sé que en muchos de ustedes seguramente los rescató del alcoholismo, de la drogadicción, del adulterio, de la brujería. A otros los liberó de la ansiedad, de la tristeza, de la depresión, de la angustia, del suicidio, y todo por su fidelidad. Dios es fiel contigo aún en el tiempo en que no le conocías. Amén, Señor. Amén. En los tiempos actuales, muchos ya no se conectan en las transmisiones, otros ya se enfriaron, otros ya no oran, ya no leen, quizá algunos ya no diezman, otros ya andan en pecados abiertamente, otros en idolatría al deporte, a la comida, a los hijos. Otros se han dejado seducir por el mundo, y algunos otros por la necesidad han tenido que realizar negocios chuecos. Y en contraste a todo esto, la fidelidad de Dios nos tiene con vida, y los que ya partieron, bueno, sabemos que están en la patria celestial, ¿verdad? Amén, nos ha dado techo, nos ha dado alimento, nos ha dado sustento, siempre por la fidelidad de nuestro Dios. Tenemos salud, y los que hemos sido contagiados, bueno, pues gracias a Dios por su fidelidad ya estamos bien. Amén, Señor. También tenemos la oportunidad de conectarnos a la transmisión, de adorar a Dios y bueno, de ser cuidados por nuestros pastores, ¿verdad? Y si eso no fuera poco, no fuera suficiente, dice Lamentaciones 3:23, que sus misericordias son nuevas cada día y que grande es su fidelidad. Amén, Señor. Amén. Wow. Y ¿sabes qué es más sorprendente aún?
Ya vimos la fidelidad de Dios a través de los tiempos, pero hay algo que me sorprende todavía más, que a pesar de toda la historia que acaba de narrar mi esposa en estos minutos, aquí no para la fidelidad de Dios, aquí no termina. Me sorprende que el Señor seguirá mostrando su fidelidad en tiempos futuros. Diga amén, eso es algo hermoso. Pero ojo aquí, esto a los que buscan cumplir sus estatutos y no se apartan de Él. Lo voy a repetir, el Señor seguirá mostrando su fidelidad en tiempos futuros. Esto a los que buscan cumplir sus estatutos y no se apartan de Él. Esto no es una conclusión personal, te lo muestro en la Escritura. El Salmo 119:90 dice: de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Afirmaste la tierra y subsiste. Hermano, esto es tremendo, esto es hermoso. Así que comencemos a ocuparnos en creerle a Dios y poner nuestra confianza en Él verdaderamente. Nuestros hijos gozarán, es más, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y los hijos de los hijos de nuestros hijos gozarán de su fidelidad. Amén. Gozarán de su fidelidad. Y esto es hermoso, hermano. Hagámoslo también por ellos, por nuestros hijos, por las generaciones futuras. Seamos fieles al Dios de la fidelidad. Amén. Este tema es mucho más serio de lo que parece, amados. Este tema está relacionado directamente con la salvación. Es un tema que la fidelidad de Dios no es que se le haya ocurrido al pastor y vamos a impartir un discipulado. No. Es un tema que necesitamos conocer. Es un tema amplio, es un tema profundo que no se puede impartir en una sola sesión. Por eso es que son discipulados que se van a ir impartiendo semana con semana. ¿Por qué? Porque es el resultado de tiempos de oración hasta que Dios le dice a pastor lo que hay que hablarle a la iglesia. Esto es algo que Dios quiere hablarle a Celebrando al Rey, es lo que quiere hablarle a nosotros, a la casa donde nos congregamos. Entonces, tiempos de oración hasta que Dios dice, esto es lo que vas a hablar. Y pastor, eso es lo que imparte a través de estos discipulados. Por favor, libreta en mano, con la escritura a la mano. Es muy importante porque está directamente relacionado con la salvación. Reitero, el apóstol Pablo sabía que cabe la posibilidad de fallar, pero muchos hemos creído erróneamente que podemos vivir pecando mientras Dios permanece fiel. Eso es un concepto equívoco de la fidelidad de Dios. Así no es el asunto, sino que como cristianos debemos vivir cuidando la fidelidad de Dios. Pues el apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios 9:27, la primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 27, nos explica que el mismo Pablo se esforzaba su cuerpo, y cuando dice que esforzaba su cuerpo se refiere al alma, a sus tentaciones, lo esforzaba para que, siendo el gran apóstol Pablo, no fuera descalificado. De esta manera, ¿qué nos esperamos nosotros? Fernando, Arlén, Pedrito, Juanito, ¿qué nos esperamos? El gran apóstol Pablo lo dijo: no sea que yo, siendo heraldo, quede descalificado. ¿Cuánto más nosotros, amados? Debemos saber que la fidelidad de Dios no significa que tenemos rienda suelta al pecado. ¿Hasta aquí vamos bien? A los jóvenes les quiero decir algo. Los jóvenes, esa generación con la que Dios me ha permitido tratar y convivir, y una generación a la que amo, una parte de la iglesia a la que amo particularmente. A los jóvenes les quiero decir que la vida en Cristo es mucho más que congregarse, cantar 2 de adoración, 2 de alabanza y escuchar al predicador y listo. Esto va mucho más allá. La vida en Cristo demanda fidelidad, jóvenes, jovencitas. La vida en Cristo demanda fidelidad. Y quiero decirte algo: solo conseguirás la fidelidad a Dios en la medida que te enamores de Él. Solo conseguirás la fidelidad a Dios en la medida que te enamores de Él. Y solo conseguirás, ¿y cómo conseguirás enamorarte de Él? En la medida que leas su palabra y en la medida que ores y pases tiempo con Él. Jóvenes, busquen más que una rutina dominical.
Busquen más allá del ejemplo que como padres les damos, bueno o malo. Busquen más allá de nuestro ejemplo. Busquen la fidelidad a Dios. Amados hermanos, hermanas, matrimonios, amigos de milicia, la fidelidad en el matrimonio es un mandamiento. La fidelidad a nuestros pastores es un acto de lealtad y de amor. La fidelidad entre amigos es una correspondencia, pero la fidelidad a Dios es lo que nos encamina a la salvación. Yo creo que esta parte la voy a repetir, es tremendo. La fidelidad en el matrimonio es un mandamiento. La fidelidad a nuestros pastores es un acto de amor y de lealtad. La fidelidad a nuestros amigos es un acto recíproco, es un acto de correspondencia. Pero la fidelidad a Dios nos encamina a la salvación. Yo estoy seguro, amado hermano, que esta noche nos podemos comprometer. Podemos comprometernos con Dios. Podemos serle fiel en todo tiempo. Y la decisión es personal. No digo que no hayamos sido fieles, pues hasta aquí el Señor ha estado con nosotros. Yo no digo que no fallemos o que estemos fallando constantemente. Lo que sí podemos decirte, y aún nosotros como matrimonio, como familia, podemos hacer una confesión delante de ti esta tarde, esta noche. Hemos sido fieles al Señor. Con todo lo que ya expuso mi esposa, con todo lo que ya expuse, y con todo, sobre todo lo que la palabra de Dios nos indica, indudablemente hemos sido fieles a Dios. Hemos sido intermitentes. ¿Te recuerdas cuando íbamos a la iglesia, al servicio, corriendo porque había un servicio, corriendo a orar porque teníamos actividades? A veces no daba tiempo. Y ahora, en tiempos de COVID, cuando hay más tiempo en casa, no estamos haciendo lo que anhelábamos hacer. Tener días completos de adoración, días completos de ayuno, días completos de oración, pues no era nuestro anhelo. Hemos sido infieles a Dios. Lo confesamos delante de ustedes. Pero fiel es el Señor, que hoy es un buen día para comprometernos con Él. Es personal. Ahora, la fidelidad al Señor va más allá, como lo acabo de explicar, y la palabra que le dirigí a los jóvenes, va más allá de una rutina dominical. Va más allá de usos y costumbres en un templo. Va más allá de una iglesia corporativa. La fidelidad a Dios es una conexión profunda en el espíritu de cada uno con el Espíritu de Dios. La fidelidad a Dios nos encamina a la salvación. Es una manera equívoca y de alguna manera absurda creer que mientras nosotros permanezcamos fieles, Él permanece fiel. Eso no dice la Escritura. La Escritura no dice, mientras tú permanezcas fiel, mientras tú seas infiel, Él permanece fiel. Eso no dice la Escritura. La Escritura dice, y si alguno fuera fiel, por si acaso alguien fallara. Hermanos, hay que ponernos las pilas. Hay que conocer más la palabra de Dios. Hay que orar más. Hay que ayunar más. En la medida que nosotros oremos más, ayunemos más, leamos más la Escritura, en esa medida comenzaremos a ser fieles al Señor. Tomar un espíritu maduro. Y todas las cosas que a través del tiempo, y me incluyo a mi esposa, nos han aquejado, las veremos pequeñas. Porque grandes y maravillosas son las cosas del Señor. Y el Señor es espíritu. Su fidelidad es grande. Su fidelidad es grande. Por encima de lo que estemos pasando. Y ya que nos estamos confesando con ustedes, podemos tener confianza. Desde hace algunas semanas, mi esposa y yo estamos pasando por una prueba. Amigos cercanos están orando con nosotros. ¿Y qué pues diremos? Ay, Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me mandaste esto? No, porque no es el Señor. Es nuestra debilidad de carácter la que a veces nos tiene en alguna circunstancia. Y entonces, cuando madura el espíritu, no le preguntamos a Dios ¿por qué sucede esto? Le preguntamos al Señor ¿para qué sucede esto? ¿Y dudaremos de su fidelidad? No, jamás. Claro que no. Él es fiel. Y su promesa
en Él es sí y es amén. Así que reposamos en su fidelidad, reposamos en la paz que sobrepasa todo entendimiento, pero sobre todo buscamos también corresponder a esa fidelidad. La decisión está en ti: quejarte por todo lo que estás viviendo, o decides creer y agradecer la fidelidad de Dios. Con esto, amados hermanos, concluimos la segunda entrega de este hermoso discipulado. Y reitero, ya lo había dicho hace unos minutos, pero reitero, no es un tema que pastor iba manejando y se le ocurrió voy a dar el discipulado. No. Es el resultado de tiempo de oración, de tiempo de atender la voz de Dios, hasta que Él dijo: esto es lo que la iglesia celebrando al Rey debe escuchar. Y de ahí paso, envía este discipulado, imparte este discipulado. Así que libreta en mano, Biblia en mano, puntualitos en la transmisión, por favor, te lo pido de corazón, no falles a las transmisiones, porque es un mensaje que el Señor ha preparado para ti. Si llega un mensaje a tu casa, un sobre, y no lo abres, nunca vas a saber de qué te estás perdiendo. Y todo lo que viene de parte de Dios es como su voluntad. Es bueno, es agradable y es perfecto. Permíteme orar, y antes de orar permíteme también recordarte que tus diezmos y tus ofrendas también son muestra de tu fidelidad a Dios. En eso debemos ser fieles, más allá de la retribución que tengamos, más allá de la promesa de llenar nuestros graneros y nuestros lagares de mosto, más allá, es una señal de nuestra fidelidad al Señor. Diezmos y ofrendas también son fidelidad a Dios. Permíteme orar y recordarte también que si no puedes tú depositar en las cuentas que aparecen en pantalla, puedes acudir al templo. Puedes acudir al templo y en un horario laboral, me parece de 9 a 6 de la tarde, entregar personalmente tus diezmos y ofrendas. Te damos gracias, mi esposa y yo, y oramos para que esta palabra se cumpla para lo que fue enviada. Oramos. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Hemos hablado como tú nos has dicho. Señor, por favor, permite que nuestros corazones sean obedientes. Lleven por obra, Señor, este acuerdo, este pacto. Como en el día del matrimonio, Señor. Como en el día del matrimonio nos prometimos sernos fieles en toda temporada, Señor. Así contigo, Padre. En todo tiempo, sea cual sea lo que se esté viviendo, queremos permanecer fieles como tú eres fiel, Señor. Concédenos esta petición, Padre, y que nuestro corazón viva, Señor, viva, inclinado ante ti. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice tu casa celebrando al Rey y a todo tu pueblo, Señor. De una manera, Padre, en que tengamos paz, tengamos salud. De una manera en que podamos bendecir a otros, Padre. Son tiempos difíciles, pero tú, Señor, venciste al mundo. Nos ponemos en tus manos cada día, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor. Te doy gracias por nuestros pastores, Señor. Por favor, guárdanos, Señor. Guárdanos, Padre, de todo lo que está sucediendo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amado hermano, Dios te bendiga. Nos vemos a través de este medio el domingo en la transmisión dominical puntual, por favor. Y el próximo miércoles en la tercera entrega de este discipulado. Va a exponer otro matrimonio hermoso, amigos, compañeros de milicia, y así cada semana. Dios te bendiga grandemente. Dios te bendice, hermanos.